Continuamos con su programa Referencias y en esta parte del programa vamos a tener una interesante entrevista, tal y cual como lo anunciamos en el segmento anterior. Vamos a hablar un poco del tema de los medios de comunicación, de las políticas de información y de lo que ha venido ocurriendo alrededor, ¿no?, de este importante, interesante tema, con una persona de una larga trayectoria de lucha en el periodismo, en la radiodifusión. En una oportunidad, nuestro invitado de hoy fue inclusive candidato presidencial en las elecciones por allá por 1988, fue parlamentario en 2 periodos, un hombre muy combativo, ¿no?, que realmente sentó un precedente en el parlamentarismo, sobre todo de las regiones, de las provincias. Y bueno, ha venido haciendo radio por más de 20 años, dirige y es el editor de un importante medio de comunicación impreso del estado Zulia, se llama ¿Qué pasa? Nos referimos a nuestro buen amigo, compañero zuliano, Gastón Guisandes, quien lo vamos a tener en esta parte de la entrevista. Y queremos comenzar, Gastón, preguntándote en qué anda. ¿En qué anda Gastón Guisandes? Cantidad de cosas que comprometen todo mi tiempo. Hacer simultáneamente radio, televisión y prensa impresa es un compromiso que exige muchísimo esfuerzo, pero a su vez es muy apasionante porque es estar en contacto con el diario hacer de las personas, de las organizaciones, de las instituciones, y tiene una característica en el mundo de lo impreso. Cuando nosotros estamos trabajando hoy, estamos trabajando con un día de anticipación, porque el producto del día de hoy es lo que tú vas a ver mañana como lector en la calle. Entonces, para nosotros mañana estamos atrasados, ya eso salió. Ya eso pasó, mañana estamos trabajando en el periódico de pasado mañana. Y eso pues te obliga a una disciplina muy especial que se convierte en rutina con el paso del tiempo, pero que marca la conducta de uno ante la vida. Me siento muy complacido con lo que he hecho y espero que la divina providencia me mantenga a mí entre los privilegiados de muchos años más contados a partir de hoy. Qué bueno. Gastón, estamos en el estado Zulia, ¿no?, para nuestros televidentes y radioescuchas a través de este importante espacio, y estamos entonces en la tierra maravina, en Maracaibo. Estamos en las instalaciones, digamos, las oficinas del diario ¿Qué pasa? Y le preguntamos a Gastón Guisandes para Centro Occidente y para todo el país, ¿qué está pasando en el estado Zulia? Los últimos acontecimientos, el efecto que ha tenido esa guerra económica, que desde muy cerca de acá del estado Zulia, desde el vecino país de Colombia, sabemos, Gastón, que hay toda una infraestructura que se ha venido tejiendo, que se ha venido organizando del lado colombiano, esas llamadas casas de cambio paralelas, ¿no?, que fueron de alguna manera oficializadas en el gobierno de Uribe, que son los que hacen presión sobre la paridad Bolívar-peso y que hacen atractivo, ¿no?, y lucrativo el delito de contrabando. Sabemos también que muy cerca de aquí, en la frontera con Colombia, aquellos famosos dirigentes de Gente de Petróleo, Luis Justi, Roberto Pantín y Calderón Berti, están dirigiendo unas empresas del lado colombiano, Pacific Rubial, Alange Energy, Vectra, que en el gobierno de Uribe, Gastón, fueron legalizadas, son las que se encargan de recoger toda la gasolina que viene por vía del contrabando de extracción, la nacionalizan, no le pagan impuestos al gobierno colombiano y luego la venden, ¿no?, Made in Colombia como producto colombiano, constituyéndose pues un grave delito, ¿no? Y estamos muy cerca de la frontera. ¿Qué está pasando, Gastón, en el estado Zulia? Hemos vivido una época de tolerancia, de permisividad. Todo lo que está ocurriendo lo hemos tolerado, todo lo que está ocurriendo lo sabíamos.
Yo hice un programa de televisión en el año 2000, en diciembre del año 2000, y te voy a obsequiar una copia de ese programa, en donde desde la frontera nosotros capturamos para las cámaras de al derecho y al revés camiones que parados en el último puesto de la Guardia Nacional, con los guardias arriba midiendo el contenido de la gandola, que posteriormente la seguíamos con las cámaras hasta el hito fronterizo y está filmado cuando la gandola pasa por el hito fronterizo ya hacia territorio colombiano. Nosotros denunciamos en aquel programa todo lo que representaba la salida diaria de litros de combustible que salían de Venezuela para Colombia a través de las bombas AFEC, que eran las que estaban autorizadas en la frontera para vender gasolina y ponerle gasolina a las gandolas y a todo el que quería pasar eso. Eso comenzó como un programa de ayuda del gobierno venezolano a los guayú, en donde se les daba determinada cantidad de litros de gasolina para que con el diferencial de precio el guayú obtuviera para sí y para su ambiente los recursos que necesitaba. Y el gobierno de Colombia recibía y permitía el paso de la gasolina, porque lógicamente iba a satisfacer una gran necesidad de Colombia a precios que recibían allá, muy por debajo de lo que debía ser el precio internacional, pero muy por arriba de lo que era el precio nuestro y dejaba unos grandes beneficios para Ahora, ellos. ¿solamente guardias nacionales o funcionarios, digamos, de rango bajo los que estaban involucrados en esta? Sí, en ese momento sí. Yo denuncié en aquel momento al general Manuel Simón Lafey, que era el comandante de la Guardia Nacional en el Regional 3, formalmente ante el Ministerio Público. Yo hice la denuncia personal. Y después, cuando me llamaron del Ministerio Público a ratificar la denuncia, fui y la ratifiqué. Si se buscan en los archivos, encontrarán mi denuncia y la ratificación contra él por haber permitido todo lo que ocurría en el año 2000. Y de allá para acá, por eso hablaba de una tolerancia cómplice con todo lo que ha venido ocurriendo hasta el desastre en que hoy nos encontramos, porque se sumaron el hambre con las ganas de comer. Además de la gasolina, hoy lo único que no hacemos, desgraciadamente no lo hacemos, es exportar para Colombia a los delincuentes que están aquí. Porque exportamos lo bueno y nos quedamos con lo malo, desgraciadamente. Y de ahí todo el problema que nos encontramos, porque tú comprenderás que si yo compro aquí en Venezuela 1 kilo de lo que sea por 100 bolívares y lo vendo allá por 600, por 700, pues lo voy a seguir haciendo en la medida en que me lo permitan. ¿Qué ocurre con ese dinero? Se convierte en dólares porque en Colombia existe la libertad cambiaria. Y ese cambio en dólares va a ingresar al mercado negro. Y es una presión para el crecimiento del precio del dólar en el mercado nacional, por el cual se está rigiendo la matriz de precios que está imperando en todo el país y que ha sido un estímulo enorme para la guerra económica. El gran fundamento de la guerra económica es ese diferencial de los precios entre los bolívares, los dólares y los pesos, que ha llegado al punto de que los bancos nunca tienen billetes ni de 100 ni de 50, porque ahora el contrabando se transformó en que los colombianos vienen aquí con bolívares a comprar aquí, ya no es solamente lo que pueden comprar que pasa para allá, sino que ellos vienen a comprar aquí para llevarse para allá. Como no pueden comprar en pesos ni en dólares, entonces compran billetes que se les llevan a la frontera y de allí entran para acá con billetes de 100 y de 50 bolívares, porque si tú tratas de llevarle billetes de 5 o de 2 o de 10, pues la paca es muy grande. Y ellos llegan aquí con bolívares y compran todo lo que encuentran y se lo llevan en sus carros o en sus camionetas para Colombia. Ahora, podríamos decir, Gastón, que estuvimos al borde de un colapso económico, sobre todo en esta zona fronteriza, porque indudablemente, que como bien tú lo señalas, hubo un momento en que el contrabando de extracción estaba generando un desabastecimiento casi cercano al 30%, ¿no? Pero hoy en día, gracias pues a algunas decisiones, algunas políticas que se han venido tomando, ha disminuido un poco el tema del bachaqueo y por supuesto que las cosas pareciera, Gastón, que tienden a normalizarse, pero como tú bien lo dices, mientras no ataquemos el problema de fondo, que es la existencia, ¿no?, de ese sistema de casas de cambio, ¿no?, paralelas, que fueron hechos en el gobierno de Uribe, legalizadas,
que le pagan impuestos a los gobiernos locales del lado colombiano. Mientras eso exista, va a ser muy difícil, ¿verdad?, que por esta vía se pueda, digamos, eliminar el contrabando, delito de contrabando de extracción. Pero también ha habido mucha corrupción acá, entiendo, Gastón, a nivel de las tribus judiciales. Mucho. ¿Cómo es el asunto? Para que le Mucho. expliques a la teleaudiencia de Ha la, habido de la juez Tigrera, ¿no? Una gran corrupción En el 6CPC, ¿no? en el 6CPC, en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Y simplemente te aclaro algo, el 30% de la mercancía que sale es un porcentaje obtenido de la media nacional. Pero aquí en el Zulia o en el Táchira, el porcentaje de la mercancía que sale para Colombia es del 50 o 60%. Y esa realidad hizo posible que nosotros fuéramos a buscar en el resto del país la mercancía que no encontrábamos en nuestros anaqueles para sacarla a Colombia. Entonces, cuando yo compro en un supermercado allá, es una compra de un venezolano en Venezuela. Pero como resulta que yo me traigo la mercancía de Caracas para sacarla para Colombia, el porcentaje de lo que yo me estoy llevando es muy alto. Solamente la fortaleza de lo que es una contradicción con lo que afirma tanta gente aquí, de lo que era el comercio y la industria en Venezuela, permite superar eso, que ha sido realmente una locura, desgraciadamente con la complicidad de las autoridades. Aquí yo siempre vine proponiendo que se adoptara la línea de la incautación de los bienes que se usaban para sacar. Es lo que se está haciendo ahorita. Ahora, pero tarde. Lo estamos haciendo, ¿no? Sí, pero tarde. En aquel entonces, a Gastón Guisandes, el contrabandista, le decomisaban el camión. Ajá. Gastón Guisandes no podía seguir sacando combustible, Claro. porque perdía el camión, que valía mucho más, y después no lo podía comprar, porque no tenía los recursos para comprarlo. Había perdido el camión y había perdido la mercancía. Y una vez que tú empezaras a decomisar camiones, acababas con el contrabando, terminabas con eso. ¿Por qué no se hizo antes acabar con eso? Bueno, pero lo que decíamos, ahora lo estamos haciendo, ¿no? Y eso ha tenido un efecto importante porque hay que ver la cantidad de camiones que se han confiscado, de galpones que se le han confiscado, de gente privada de libertad, Gastón, que van a tener que pasar unos cuantos días, seguramente estas navidades, ¿no?, tras la reja, pero como tú bien dices, pues hay que seguir profundizando en esta lucha contra la corrupción, porque indudablemente pues no es solamente los que actúan, los bachaqueros, sino que hay toda una organización delincuencial, porque hay mucho dinero de por medio y que lamentablemente pues ha tocado a algunos organismos, como tú decías, y algunos jueces, ¿no? Porque sé que hay algunas tribus judiciales que tú has venido golpeando sobre este tema, ¿no? Aquí en sobre el este Estado Zulia. tema y sobre muchos temas en materia de corrupción judicial que involucra, como decíamos, al Ministerio Público, a los jueces y al 6CPC, que es un instrumento que por su conducta a lo largo de tantos años, desde la época de la PTJ, yo empecé a llamar a la PTJ en el gobierno de Carlos Andrés Pérez un pozo de porquería, y lo sigo llamando así. Para mí el 6CPC hoy, el de hoy, es un pozo de porquería. Ahí se prefabrican las pruebas para exonerar a un culpable o para imputar a un inocente. Al culpable se le cobra por exonerarlo de las responsabilidades y al inocente se le cobra para no involucrarlo. Y estamos en una situación muy grave. Yo estoy muy complacido con la decisión que tomó el presidente de la República de mandar intervenir la PTJ o el 6CPC para depurarlo, para organizarlo. Es una gran decisión de carácter político, de carácter administrativo y fundamentalmente de carácter moral. Yo creo que, para exagerar un poco lo que digo, que el presidente no sabe el gran aporte que él le ha dado al país y a la sociedad venezolana con esa decisión. No, seguro que sí lo sabe. Vamos a ir entonces, Gastón, a un corte y en la próxima parte de la entrevista quiero que le cuentes a todo el país y a la región centro-occidental, hablando de otro tema, Gastón, cómo fue que en tiempos entre 1958 y 1998 aquí algunos dueños de medios impresos se enriquecieron de manera fabulosa y bueno, a la sombra y al amparo de quienes gobernaban en aquella época. Vamos entonces a un corte y regresamos con el compañero y amigo Gastón Guisandes desde el diario ¿Qué pasa? De Maracaibo, Estados Unidos.